Seguramente recuerdas esta escena de la película La lista de Schindler, donde un soldado polaco al verse acorralado hace como que está quitando unos obstáculos del camino para que los oficiales alemanes pasen libremente. Bueno, el nombre de este soldado polaco es Leopold Pfefferberg, uno de los 1200 judíos salvados por Oskar Schindler, y que gracias a él se llevó a cabo la película La lista de Schindler del director Steven Spielberg. Oskar Schindler era un magnate nazi alemán, tenía un gran carisma y una gran habilidad para forjar buenas relaciones con gente poderosa del régimen alemán. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Schindler aprovechó sus contactos con el gobierno para cerrar algunos contratos para ser proveedor del ejército, y se benefició con la mano de obra barata judía y estableció una fábrica de utensilios esmaltados en Cracovia, con la cual empezó a acumular una gran riqueza. Por su parte, Leopold Pfefferberg fue parte del ejército polaco y participó en la defensa contra la invasión alemana, pero después de la rendición de Polonia, en lugar de huir hacia el este donde la mayoría de sus compañeros soldados partieron, él decidió quedarse junto con su esposa Mila. Quizás fue obra del destino, pero esto le salvó la vida de terminar en un campo de exterminio y además en el Inter conocer a Oskar Schindler. Un día, Oskar, buscando quien le ayudara a decorar su oficina, tocó a la puerta de la casa de la familia de Leopold, a quienes sus allegados más cercanos le llamaban Poldek. Oskar estaba buscando a su madre, que era una decoradora de interiores, y fue ahí donde se conocieron. Se hicieron amigos y Poldek le ayudaba a Oskar a adquirir cosas del mercado negro, que podían ser desde una simple lata de comida hasta una botella del whisky más exclusivo de Francia. El encargado de reclutar a los trabajadores para la fábrica de Schindler era otro judío llamado Isaac Stern, que era contador y quien era el que en realidad administraba la fábrica. Oskar Schindler al principio era un ferviente nazi, miembro del partido nazi alemán y con un pasado de espía dentro del ejército, pero al ver las atrocidades que hacían sus compatriotas en contra de la población judía, poco a poco fueron doblegando el gran corazón que tenía Oskar. De un día para otro, los nazis decidieron sacar a las familias que se encontraban dentro del gueto judío para mandarlos a los campos de concentración. Oskar se enteró días antes de lo que los nazis planeaban y ese día dijo a sus trabajadores que se quedaran a dormir en la fábrica para evitar que fueran forzados a irse. Y aprovechando nuevamente sus contactos en el Abwehr, Oskar Schindler empezó a pagar millonarios sobornos a altos mandos del ejército y gobierno alemán para seguir operando su fábrica, la cual había dejado de ser rentable para él y que prácticamente se había convertido en un refugio que mantenía a salvo a sus trabajadores de terminar en alguna cámara de gas, y se enfocó a salvar a como diera lugar la vida de la gente que trabajaba con él. Oskar defendía capa y espada a sus trabajadores, además de que era un gran genio y manipulador. Se cuenta que en una ocasión la Gestapo acudió a su oficina exigiéndole que entregara a una familia que contaba con documentos de identidad falsos, y según las palabras del propio Schindler, después de 3 horas salieron los 3 oficiales de su oficina borrachos, sin los documentos falsos y sin los prisioneros que habían ido a buscar. Meses antes de finalizar la guerra, el ejército alemán decidió cerrar los campos de concentración que se encontraban cerca de Cracovia, debido al avance de los ejércitos aliados, y enviar a todos los judíos a Auschwitz. A Oskar no le quedó de otra y una vez más desembolsó una cantidad millonaria a un alto mando del ejército alemán llamado Amon Gott para que sus trabajadores permanecieran con él, y elaboró junto con su contador Isaac Stern la famosa lista de Schindler, donde venían escritos los nombres de los más de 1200 judíos que Oskar salvó, entre los cuales venían el nombre de Poldek, que era el número 173, y su esposa Mila, que era el 175. Existe un dato curioso sobre la lista de Schindler. Se dice que hay 4 listas auténticas que Oskar Schindler e Isaac Stern escribieron, las cuales fueron entregadas a diferentes oficiales nazis, quienes se encargaron de reunir a los trabajadores y mandarlos de regreso con Oskar. Existe también un rumor de que algunos de estos oficiales nazis que recibieron las listas cobraron sobornos a algunos judíos que pudieron pagar de alguna manera y que no aparecían en las listas para también incluirlos y así poder salvarse. Al término de la guerra, Oskar informó a sus trabajadores de la rendición incondicional de Alemania y huyó con una carta que redactaron Stern y otros de sus trabajadores, en la cual se atestiguaba de las cosas que había hecho Oskar, y con la intención de que esta carta lo salvara de ser arrestado. Oskar Schindler después de la guerra intentó emprender algunos negocios, pero no tuvo éxito. Sus últimos años los vivió de donaciones que le hacían los judíos que había salvado, y en 1974 fallece Oskar Schindler. Después de la guerra, en 1948, Poldek se mudó junto con su esposa a Estados Unidos, y con el tiempo establecieron una tienda de equipajes y artículos de cuero en Beverly Hills. Leopold en varias ocasiones insistió a varias productoras para realizar una película sobre Oskar Schindler, pero no se concretó a nada. Todo parecía haber quedado ahí después de la muerte de Oskar. No obstante, gracias a la ubicación de la tienda, pudo conocer a gente relacionada con la industria del cine en Hollywood, y en 1980, por aras del destino, entró a su tienda Thomas Keneally, que era un reconocido escritor, y Poldek no dudó en contarle la historia de Oskar Schindler. Thomas quedó fascinado con la historia que Leopold le mostró y escribió el libro El arca de Schindler, el cual dedicó a Poldek y Oskar Schindler, y el cual en el epílogo del libro mencionaba a la memoria de Oskar Schindler y Leopold Pfefferberg, cuyo celo y persistencia determinaron que se escribiera este libro. En poco tiempo el libro vendió varios millones de copias, y esto llamó la atención del famoso director Steven Spielberg, al cual Poldek logró convencerlo en rodarla. Se dice que Leopold llamó al menos una vez por semana durante 10 años a la oficina de Spielberg para tratar de convencerlo hasta que lo logró. La película La lista de Schindler recibió 7 premios Óscares, además de ser reconocida como una de las mejores películas de la historia. Poldek y su esposa fueron invitados por Spielberg
Spielberg el día de la premiación y en su discurso Spielberg le dio las gracias a Pfefferberg. Gracias en especial a un sobreviviente llamado Leopold Pfefferberg. Estoy en deuda con él. Ha llevado la historia de Oskar Schindler para todos nosotros. Poldek falleció el 9 de marzo del 2001 y logró cumplir su promesa a Oskar Schindler de dar a conocer la historia del hombre que le salvó la vida a él y a otros más de 1200 judíos.